9 de la mañana, 2 minutos. Le damos ahora la bienvenida al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. La universidad comienza el regreso a la presencialidad paulatinamente. Buenos días, Arim, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto estar esta mañana con ustedes. Muchas gracias por esperarnos. Arim, ya ha habido algunos comentarios y polémicas a propósito de cómo va a ser el retorno y, por ejemplo, del tema de los estudiantes que deban estar vacunados, por ejemplo, de aquellas carreras vinculadas al área de la salud, más concretamente en el Hospital de Clínicas. ¿Se resolvió que no va a ser, digamos, un requisito estar vacunado? A ver, la vacunación en Uruguay es voluntaria. Por lo tanto, nosotros no podemos imponer una obligación legal al respecto, pero sí un criterio general de funcionamiento del sistema sanitario y en particular hospitales y clínicas que tiene que ver con que nosotros tenemos que cuidar en primer lugar a los enfermos, a quienes están siendo atendidos en el ámbito hospitalario y por supuesto la concurrencia de estudiantes, que es absolutamente imprescindible en el área de la medicina, de la salud general y también en otras áreas de la vida universitaria para sostener los estándares de calidad de la formación que los uruguayos merecemos y que la Universidad de la República está comprometida en sostener, también requiere hacerlo con mucho cuidado. Por lo tanto, la idea de comenzar con población estudiantil vacunada tiene que ver fundamentalmente con la idea de tener la posibilidad de tener más estudiantes involucrados en las clínicas. Vamos a tomar los recaudos del caso, se tomarán los recaudos del caso para que poder avanzar hacia la presencialidad, no imponiendo necesariamente la obligatoriedad, pero sí sosteniendo la necesidad de tener protocolos muy estrictos para asegurarnos que el regreso de la vida universitaria a la presencialidad no se transforme en un problema sanitario. ¿Y qué estimaciones tienen de población estudiantil vacunada? Los jóvenes, digamos que de 20, o sea, a partir de 18 años, fueron, digamos, el último sector de la población en sumarse a la vacunación, ¿no? Según el cronograma dispuesto por las autoridades. ¿Qué porcentaje hay de estudiantes vacunados con una dosis? A ver, dos comentarios al respecto. Como tú lo señalas con mucha claridad, los jóvenes, o sea, aquellos ciudadanos que están entre los 18 y 25 años, por ejemplo, son el porcentaje, son la población que fue agendada en última instancia para la vacunación, ¿sí? Por lo tanto, por un lado, han demandado ser vacunados, están agendados, pero el porcentaje de la población en ese tramo etario, entre 20 y 24 años, que se encuentra plenamente vacunado, o sea, con 2 dosis más 14 días, ronda en torno al 20%, o sea, un quinto. La buena noticia es que en realidad con 2 dosis o con una dosis agendados está muy buena parte de la población en este tramo etario. O sea, los jóvenes quieren vacunarse y han avanzado en salud. Nosotros le habíamos solicitado a comienzo del año al Ministerio de Salud Pública la posibilidad que los estudiantes del área de salud, de toda el área de salud, por supuesto que de medicina, pero también de la Escuela de Tecnología Médica, enfermería, o sea, todos aquellos que requieren atención clínica, pudieran ser priorizados. La realidad es que el Uruguay, con un despliegue de la vacunación muy importante, en este plano con logros muy relevantes desde el punto de vista de lo que es el plan de vacunación, en ese momento no se pudo proceder de esa manera y hoy estamos ante esta circunstancia. De todas maneras, con una población estudiantil crecientemente vacunada, con una evolución de la epidemia favorable en los últimos días, bueno, estamos comenzando a abrir también la presencialidad en estos ámbitos. Ahora, uno se pone a pensar en lo que ha significado como cambio para todos los estudiantes y obviamente imagino que se debe haber resentido de alguna forma los contenidos, lo que los estudiantes pueden llegar. ¿En qué sectores? Usted ha dado uno que es clarísimo, el de la medicina, por ejemplo. Creo que el tema de odontología es otro. ¿En qué sectores se es más sensible a la necesidad de ir retornando con todos los cuidados a la presencialidad? Porque forma parte, digamos, del ABC de la enseñanza a nivel universitario. Como tú bien señalas, Humberto, aquí hay diferencias entre disciplinas. No obstante, es bien importante entender que la presencialidad es relevante para toda la vida universitaria, claro, para todas las áreas de conocimiento, todas las carreras. Quizás parte de los aprendizajes más importantes es la posibilidad de trabajar en grupos, intentar formularse preguntas y buscar respuestas en colectivo. La actividad científica, la actividad académica en general es una actividad social y colectiva. Por lo tanto, no es buena cosa estar estudiando en forma aislada y sin contacto con los pares, entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Ahora bien, ¿en qué área está más afectada?
como lo que decíamos, las partes clínicas. Tú señalabas también, la Facultad de Odontología, por ejemplo, es una de las primeras que está retornando a ciertas actividades presenciales clínicas, ¿sí? Ya lo ha hecho en estas horas. Otras actividades que están resentidas tienen que ver con aquellas que exigen clínicas de prácticas de laboratorio que son de muy difícil réplica en ámbitos virtuales. Claro. Facultad de Química, por ejemplo, que tiene alguna dificultad en esta área, algunas áreas de la Facultad de Ciencias, también la Facultad de Medicina en otras materias que no sean las clínicas. Uh-huh. Por lo tanto, en estas áreas van a volver a la presencialidad con un criterio importante, que es progresividad. Nosotros estamos haciendo anuncios todos los viernes, hoy vamos a sacar nuevamente un anuncio, señalando cuáles son las áreas que se recomienda volver a la presencialidad y cuáles hay que tener algunos recaudos, ¿sí? Y con qué criterios en general. Con un protocolo que tenemos aprobado desde de abril. O sea, en abril aprobamos un protocolo para tener cierto nivel de automaticidad en los procesos de retorno a la presencialidad. Y que además va a ser diferente por el territorio nacional. Hoy la situación de Rivera, que tan mal la pasó en el 2020 y comienzo del 2021, es muy distinta, mejor que la que viven otros lugares del país. ¿Sí? Uh-huh. Pero entonces la progresividad es importante y lo otro es darle señales a los estudiantes para que tengamos claridad. La mitad de los estudiantes que desarrollan su formación en las facultades o institutos de Montevideo provienen del interior. Buena parte de esta población tomó la decisión, muy racional, por otra parte, de que cuando comenzó la epidemia, hacia el 13 de marzo del año pasado, retornar a sus hogares de origen. Por lo tanto, nosotros no podemos, de un viernes a un lunes, estar exigiéndoles el retorno a la presencialidad sin que tengamos un periodo de adaptación y un periodo para poder, de alguna manera, asumir las nuevas pautas de funcionamiento institucional que sea razonable. Claro. En algunos casos, algunas facultades ya tienen establecido un mes, con un mes de antelación van a estar anunciando retornos a la presencialidad, en otros casos lo hacen con 15 días, bueno, eso depende de cada facultad. Pero lo cierto es que tiene que ser progresivo, tiene que ser cuidado para evitar que la Universidad de la República se convierta en un foco, un brote importante para el país. Aquí lo que importa no es la población universitaria, que suele ser población joven, posiblemente pueda sobrellevar la enfermedad sin demasiados problemas, sino que no seamos un brote para expandir la enfermedad en el país en general, cosa que ha sucedido en otras latitudes del mundo, ¿no? La vida universitaria ha sido efectivamente uno de los factores de expansión de la enfermedad en algunas áreas, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay cierta evidencia. Uh-huh. Por lo tanto, dicho esto, progresividad, con cuidados y avisando con una antelación suficiente como para que los estudiantes puedan adaptarse a las nuevas circunstancias de la presencialidad que queremos volver a disfrutar todos. Arim, este viernes se va a anunciar la apertura entonces de qué áreas. No, más que áreas, lo que estamos anunciando es, en función del riesgo sanitario, medido por el índice Harvard que tanto conocemos los uruguayos últimamente, proyectado, nuestros equipos docentes nos hacen una proyección para la semana entrante de cuál va a ser el índice de Harvard para el distintas regiones del país, se van habilitando un conjunto de actividades. Por ejemplo, si en una zona que esté bajo un riesgo amarillo, se habilitan más actividades que bajo riesgo naranja. ¿Sí? En riesgo naranja se pueden tener actividades de formación acotadas, con un protocolo muy estricto y, por ejemplo, con grupos que no sean de más de 20 personas, manteniendo distanciamiento de 2 metros, tapabocas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un riesgo amarillo permite tener más actividades presenciales en contextos un poquito más abiertos. Arim, a propósito de la discusión de la rendición de cuentas, ¿qué desafíos se le presentan a la Universidad de la República post-pandemia? El financiamiento siempre es insuficiente, siempre se quiere más, siempre se quiere abarcar más, pero ahora han venido desafíos concretos, ¿no? En las ciencias, en el trabajo, en el aporte que ha hecho la Universidad de la República a cómo se pudo enfrentar la pandemia en nuestro país, pero también a situaciones puntuales. Por ejemplo, se me ocurre pensar en esos estudiantes que tuvieron que volver al interior y que ahora tienen una situación distinta, y a ver cuántos de esos pueden retomar su vida universitaria volviendo a la capital con otros nuevos desafíos, alquileres, trabajos, me imagino muchas cosas. ¿Cuál es el desafío post-pandemia entonces para la Universidad de la República? Yo diría que de cara a la rendición de cuentas, la Universidad de la República este año ha tomado un enfoque particular, asumiendo la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país. No salimos a solicitar en esta rendición de cuentas, como Universidad de la República, el conjunto de recursos que nos permitiría hacer todos los programas que estamos en condiciones de implementar de cara al país. Estamos solicitando para este 2021, esperemos que el 2022 sea un escenario distinto, pero para este 2021, estrictamente recursos en 3 grandes áreas. Para sostener y apalancar lo que la Universidad de la República está en condiciones de aportarle al país
de cara a la salida, lo que esperamos sea la salida de la epidemia. ¿Sí? O sea, ¿qué aporte puede hacer la Universidad de la República con algunos recursos pequeños que son relevantes para la sociedad uruguaya? Como lo hemos hecho en el 2020, tú señalabas, ¿verdad? Ahora tenemos una retención de recursos fuerte. Bueno, hay un conjunto de cosas que la Universidad de la República puede hacer hoy y queremos apalancar. Dentro de esta categoría, el principal rubro es el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas está presentando, nosotros desde la Universidad de la República, apoyando ese pedido del Hospital de Clínicas, 3 programas que tienen que ver estrictamente con el COVID y la salida de la epidemia. Uno de ellos tiene que ver con atrasos relativos en el diagnóstico y tratamiento de patologías oncológicas, en particular del cáncer de mama. Durante todo el 2020 y 2021 hay un atraso relevante en términos de la aplicación de técnicas de diagnóstico en cáncer de mama y de tratamiento también, que puede ser un problema de largo plazo. Esto no es responsabilidad de ningún ámbito institucional. El COVID nos obligó a tomar algunas decisiones de restringir algún tipo de actividades también en el sector salud. El Hospital de Clínicas está planteando un programa de diagnóstico y tratamiento rápido del cáncer de mama para evitar que esto se convierta en un problema nacional de envergadura al respecto. ¿Sí? Segundo tema, como ustedes habrán escuchado mencionar muchas veces, atravesar la enfermedad, el COVID, tiene consecuencias inmediatas que tienen que ver con la sintomatología y cómo pasan las personas, los ciudadanos que atraviesan la enfermedad. Pero también hay un fenómeno llamado el long COVID, el COVID largo, que son situaciones en donde hay el haber pasado la enfermedad, un porcentaje de los ciudadanos que pasaron la enfermedad tienen consecuencias de largo plazo. Uruguay todavía no tiene un dispositivo sanitario para atender la situación de estos ciudadanos, ¿sí? Que tienen, ya están teniendo, pero van a tener más todavía efectos de largo plazo por haber atravesado la enfermedad en un momento. El Hospital de Clínicas está proponiendo montar un dispositivo con esta finalidad. Y en tercer lugar, los accidentes cerebrovasculares, que se han tratado obviamente cuando sucedió en 2020-2021, pero simultáneamente suelen ser también situaciones que dejan secuelas cuando se sobrevive el accidente cerebrovascular y donde también tenemos un atraso relativo como país. Por tanto, el Hospital de Clínicas le está ofreciendo al Uruguay en general, y estamos planteando al Parlamento Nacional, la posibilidad de montar rápidamente 3 programas que van al encuentro de necesidades que tiene la sociedad uruguaya de cara a asegurarnos que sacamos lo mejor posible de estas circunstancias. Segundo bloque de problemas, y tú lo señalas con mucha claridad. Tenemos, en esta transición estudiantil, tenemos 2 generaciones, 2020-2021, que prácticamente no han pisado la institución. Son generaciones afectadas desde el punto de vista educativo. La generación 2021, por primera vez sobrepasó los 21.000 estudiantes. Tuvimos un crecimiento de un 12% de la matrícula que sobrepasó la tasa de crecimiento de los años previos. ¿Qué sucede? Tenemos mucho más estudiantes, 3.000 más estudiantes de lo que esperábamos tener. Es una muy buena noticia para Uruguay, yo siempre lo repito. Al Uruguay no le sobra ningún estudiante universitario y le faltan muchos, ¿sí? Pero simultáneamente tenemos que tener la capacidad de responder con recursos para tener una plantilla docente adecuada para responder a esta necesidad creciente al respecto. Que se mezcla con otra cuestión que tú señalas con mucha claridad. En esta transición hacia la presencialidad, no de esperar que un día lleguemos y apaguemos la luz y digamos, bueno, a partir de ahora no hay más virtualidad y pasamos toda la presencialidad. Vamos a tener que mezclar ambas estrategias por un tiempo, ¿sí? Y esa mezcla es costosa, porque si nosotros pasamos toda la presencialidad, las actividades que estamos manteniendo la virtualidad se están sosteniendo con ahorros producto de que no estamos teniendo los locales abiertos. No tenemos presupuesto para eso en particular. Entonces, si volvemos a la presencialidad, todo lo que estamos haciendo de distribución del laptop, de la contratación de salas virtuales, una para cada estudiante, 100.000 salas virtuales contrató la Universidad de la República este año para distribuir entre estudiantes, bueno, está en cuestión al respecto. Entonces, lo que estamos solicitando son recursos para poder sostener la enseñanza y la transición hacia la normalidad en el marco del COVID. Nada más que eso al respecto. Y en tercer lugar, una categoría aparte es, pensemos en clave futuro. Aún en la crisis, cuando Uruguay le fue bien, en los momentos históricos en Uruguay le fue bien, es cuando en crisis pensó en clave futuro. Le estamos planteando al país tener 2 institutos que no son necesariamente solamente universitarios. Uno, investigación en vacunas, investigación y producción en vacunas, y otro vinculado a investigación en las consecuencias de largo plazo de la epidemia. ¿Sí? En ese plano queremos un poquito colaborar con el país. En este último caso son muy pequeños recursos. Estamos pidiendo simplemente para diseñar los institutos en el 2021. Luego tendremos erogaciones más importantes en el futuro, pero entendemos que no es una inversión para el 2021. Pero en el 2021 tenemos que poner a funcionar los motores para construir estos institutos que van a ser relevantes en el desarrollo del Uruguay. Rector, muchas gracias por este diálogo con Arriba Gente. Por favor, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República.